Amigos queridos, qué gusto saludarlos de nuevo. Hoy tenemos como invitada a esta serie Amor en Acción a una persona que ya la vimos en este canal y a quien muchos ya han visto en su canal y que realmente trae información maravillosa, un compartir de corazón para que todos sigamos aprendiendo y avanzando. Ella es la doctora Lola Aparicio. Ella es española, se graduó allá en Málaga, en la universidad, estudió medicina y luego hizo un doctorado en psiquiatría. Y por supuesto tiene muchos otros estudios que durante tanto tiempo que ha estado ella involucrada con este tema de la trascendencia y más allá de ella. Lola Aparicio está aquí hoy para continuar una conversación que iniciamos hace unos meses atrás y que invito a todos a que la vean de nuevo porque es un tema apasionante. Hablamos con ella sobre las visiones en el lecho de muerte, refiriéndose a estas personas que están en transición, no a estas muertes repentinas, inesperadas, sino a las personas que están en, en su lecho de muerte, esperando trascender. Y hoy vamos a seguir con ese tema. Quedamos la otra vez en desarrollar algo súper interesante, que son las experiencias de muerte compartida. ¿Cómo es eso que se puede compartir una muerte? La doctora Aparicio es la mejor persona para hablarnos de esto. ¿Cómo estás, doctora Aparicio? Hola, Elizabeth. Hola a todos los que nos estáis escuchando. Pues mira, estoy muy bien porque estoy encantada de volver a estar en este canal. Muchos de vosotros también a lo mejor me conocéis por mi canal, el doctor Lola Aparicio, o a través de Miquel Izarralde, con el cual hago el programa Déjame contarte. Y aquí estuve en este canal encantadísima, pues contando lo que son las visiones en el lecho de muerte. Esas cosas, esos fenómenos que le ocurren a las personas, esas percepciones que tienen cuando justo unos días, unas horas o incluso unas semanas antes de trascender. Yo he hecho mis estudios, mi investigación, porque como dice Elizabeth, yo me gradué, me licencié en medicina hace muchísimo años, en el año 86, ya han pasado muchísimos años, y he tenido la gran suerte de estar trabajando de manera continua en mi profesión y sigo activa. Y digo que tengo la gran suerte no solamente porque tener un trabajo hoy en día es una gran suerte, sino porque he estado en contacto con miles de pacientes que me han enseñado muchísimo y he podido acompañarlo a lo largo de su vida, pero también cuando han estado trascendiendo. Como soy médico de familia, yo creo que esto es un gran baluarte para que esas personas que le he acompañado a lo largo de su vida, cuando llegan a una fase terminal, también tienen confianza conmigo para comentarme, para decirme, para compartir conmigo esas experiencias que han tenido al final de su vida. Y muchas veces, si ellos no me lo cuentan, yo en los últimos años hago lo que se llama una búsqueda activa. Les pregunto tanto a ellos como a sus familiares, porque es apasionante la cantidad de fenómenos que se dan, pero la gente se los calla por miedo a que le tomen por loco, por miedo a que si yo cuento que estoy viendo a mi mamá, a mi papá, a un hijo fallecido, a mi suegro, a esos seres fallecidos que ya han trascendido, lo estoy viendo alrededor mía, en los pies de la cama, al lado de mi cama, me vayan a medicar. No quiero que me den ninguna medicación, quiero hacer mi transición con total lucidez, en coherencia, en conciencia. Pero cuando yo pregunto, entonces la persona sabe que puede confiar en mí porque sé de estos temas, como me dicen en el centro de salud. ¿Tú qué sabes de esas cosas, no? Porque me han interesado y me apasiona. Y en el programa anterior, pues vimos cómo el tránsito es el trasvase de la conciencia de este plano al siguiente y cómo se sigue una serie de fases. Esas fases están dentro de un proceso
y el proceso está diseñado. Las personas no nos vamos en un caos, vamos a entrar como en una especie de tobogán, como cuando venimos al mundo en un canal del parto. Cuando nos marchamos también entramos como una especie de tobogán en donde vamos a estar acompañados. Y a mí me encanta, Lola, que, Dime, que tú siempre, me encanta que tú siempre haces ese paralelismo entre el nacimiento y la muerte, ¿sí? ¿no? Me encanta eso. Pero volviendo a lo que estamos tratando hoy, am, la gente normalmente, y sobre todo hoy en día que hay tantas investigaciones y profundas y extensas sobre las experiencias cercanas a la muerte, la gente normalmente conoce sobre estas experiencias, ¿no? Sí, Son estas personas que han trascendido y han vuelto por una u otra razón. claro. Pero esto de experiencias de muerte compartida, tal como lo dice el doctor Raymond Moody, Claro, y de- tal como yo también lo he podido ver, esto he empezado hablando de las experiencias en el lecho de muerte porque es una parte de la experiencia en el lecho de muerte. O sea, estas percepciones que tiene el paciente, hay que se le achaca por falta de oxígeno, que no es verdad porque muchas veces la gente va con las gafas nasales a oxígeno a tope y la siguen teniendo, a la medicación, que tampoco es verdad porque muchas veces están sin medicar, pero se lo achaca a ese cerebro que está enfermo o que está apagándose poco a poco y que es por eso por el que tiene esas visiones. Pero ¿qué pasa cuando esas visiones que está teniendo el que está falleciendo, el que está trascendiendo, también las tiene el familiar sano y está viendo lo mismo que el paciente? O sea, hay alguien que no se está muriendo, que no tiene el cerebro alterado, que no está tomando medicación, que es un testigo simplemente que pasaba por allí, que estaba por allí y está viendo lo mismo que el paciente que está falleciendo. Está viendo exactamente igual. Entonces ya no es el producto de un cerebro enfermo, estamos hablando de un testigo sano que cuenta lo mismo. Entonces yo tengo, no es de lo más frecuente, porque claro, la muerte abre un portal entre dos dimensiones, que el que está trascendiendo puede ver ese portal cómo se va abriendo, pero en ocasiones hay testigos que también están viendo ese portal. Voy a pasar a contaros experiencias que me han contado. Tenéis el libro de Raymond Moody, Destellos de Luz, o Destellos de Eternidad, perdón, que en donde él cuenta experiencias de muerte compartidas, donde el testigo y el paciente están viendo lo mismo. Pero yo tengo también casos que me han contado a mí. No es de lo más frecuente, como digo, de manera que los familiares que están allí con el paciente esperando o acompañándolo en sus últimos momentos, no es lo más frecuente que ellos lo vean, pero en ocasiones lo ven. A mí me puso en alerta cuando una enfermera de mi centro de salud, como sabe que a mí estas cosas me interesan, pues recibo información. Cuando uno está abierto a estas experiencias, entonces empiezas, el universo es como te dice, mira, tú que estás abierta a eso, pues vas a recibir a lo que tú estás abierta. Y esta enfermera viene y me dice, mira Lola, me ha pasado una cosa rara. Cuando empiezan así es porque tienen experiencias que no saben darle explicación. Me ha pasado una cosa rara. Estoy yendo a visitar a una paciente que está terminal y voy a visitarla porque le estoy haciendo curas, etcétera, ¿no? Pero es que llevo como una semana que cada vez que voy veo a una niña a los pies de la cama de la paciente y esa niña está ahí. Salgo de la habitación para buscar al marido, para decirle, hay allí una niña, ¿quién es esa niña? Pero cuando vuelvo a entrar con el marido ya no está la niña. Entonces, pues no sé qué pensar, porque ya me ha pasado varias veces, pero es que la última vez, aparte de la niña, había una persona mayor, un hombre, también a los pies de la cama, que si habéis visto el programa anterior, sabéis que es uno de los espacios preferidos por los que están en el otro lado para situarse acompañando al que está trascendiendo. Cuando vio al señor mayor, esta enfermera
ya se asustó, se asustó un poco. Lo de la niña le traía un poco de asombro, pero cuando vio al señor mayor, un hombre ya hecho y derecho, no un viejo, sino un hombre, pues se asustó un poco y vino y me lo contó. Y yo le dije, pues, ¿por qué no hablas con el marido? Cuéntale lo que estás viendo, comparte la experiencia, porque a lo mejor el marido sí que puede saber quién es ese señor que está ahí, incluso quién es el niño, la niña, una niña que estaba viendo, ¿no? Entonces, efectivamente, ella cogió y habló con el marido. El marido, para asombro de la enfermera, no se asombró mucho, ¿eh? Porque este es otro fenómeno que ocurre en los testigos, ¿no? Si tu madre te dice, estoy viendo aquí a mi madre o a mi padre, el testigo no suele asustarse demasiado, ¿no? Sabe que son cosas que pasan e incluso se tranquilizan pensando que su mamá va a irse de la mano de su abuelo o del ser querido que haya venido ahí. Entonces, cuando la enfermera se lo contó al marido, el marido le dijo, ¿cómo es este hombre que tú estás viendo? Y la enfermera se lo describió. De manera que este señor empezó a enseñarle fotografías antiguas, como en una rueda de reconocimiento cuando vas a la policía. Y la enfermera dijo, este es el señor, después de ver pasar el álbum, encontró a la persona que estaba a los pies de la cama y era el papá de la mujer que estaba falleciendo. Eso alivió mucho a la enfermera, también alivió bastante al marido porque sabía que el padre de su esposa se estaba yendo, estaba allí acompañando a su mujer. No Y sabes entiendo, estas cosas lo que alivia. y ¿Eh? entiendo que esta enfermera no es que tenía ese don No, de la mediunidad, de ver cosas, de ver personas que se han ido. exactamente. No tiene el don de la mediunidad, pero se le concedió, porque para mí eso es un regalo, se le concedió en ese momento por los que están en el otro lado, se le permitió que los pudiera ver. Quizás para aliviar al marido, porque el marido no los veía. Quizás para aliviar al marido. Todo esto tiene siempre un motivo profundo, un motivo de amor. Cuando buscas el motivo, cuando encuentras el motivo, te das cuenta de para qué están sucediendo todas estas cosas. Finalmente la señora trascendió, pero el marido se quedó aliviado de que su mujer se iba de mano de su padre. Os paso a contar otra experiencia compartida. Esta me la contó un compañero médico, que como yo me intereso por estas cosas, los colegas médicos cuando les sucede algún tipo de estas cosas, pues vienen y me lo comentan porque saben que me las pueden comentar, que yo no voy a juzgar e incluso le voy a dar mi opinión acerca del tema. Pues resulta que eh, la, la, la madre de este compañero, cuando su madre estaba enferma, o sea, la abuela del compañero estaba enferma, se la llevaron a casa y un día la señora estaba pues acostada en el lecho de muerte, estaba terminal, se estaba muriendo y la madre del compañero escuchó que estaba en la habitación como hablando con alguien, ¿no? Entonces la madre del compañero entró en la habitación y vio a la abuela hablando con una vecina de hacía muchos años que había fallecido. Y la reconoció y le dijo, mamá, ¿estás hablando con la vecina fulanita? Y dijo la madre, ah, sí, ¿tú también puedes verla? Y dijo la madre de mi compañero, claro, sí la estoy viendo. O sea, la abuela que estaba falleciendo estaba hablando con esta vecina, pero es que la madre de mi compañero también pudo verla. Esto es una gran experiencia compartida. Los dos, tanto el paciente como el testigo, están viendo, los dos estaban viendo a la vecina que había fallecido. La vecina le llamaban la Córdoba porque había nacido en Córdoba
y cuando se mudó a la familia, cuando se mudó al vecindario, le conocían como la Córdoba. Entonces la madre dijo, mamá, está ahí, esa es la Córdoba. Y la madre dijo, sí, hija, tú también puedes verla. Dice, pues sí, ¿qué hace aquí la Córdoba? Dice, pues estamos hablando. Lo que estaban haciendo es una cosa que sucede en el lecho de muerte, que es una revisión de vida. Se va Mm. revisando la vida de mano de con quien se han tenido esas experiencias y ya han trascendido. Y muchas veces escucha a los pacientes que están discutiendo con alguien acerca de una situación que ya sucedió, pero están haciendo la revisión de vida. En México me parece que lo llaman recogiendo sus pasos. Están recogiendo los pasos. El tema de la Córdoba fue muy interesante porque tanto la paciente como la testigo pues, estaban pudiendo ver a la misma persona, ¿no? También, Lola, disculpa, hay Dime. experiencias precisamente en el momento en que trasciende el alma. Ujú, Yo recuerdo, bueno, en mi libro Amar más allá de la vida, yo cuento algo que muy cercano le sucedió a, a la esposa de mi cuñado que trascendió, el ujú, hermano de mi esposo, trascendió repentinamente al lado de ella. Estaban durmiendo. Se despertó, sintió un dolor de cabeza, la abrazó a ella y trascendió. Y ella cuando se volteó, porque sintió que algo había pasado, vio como, ella me cuenta, yo vi como su alma salía del cuerpo. Esa es otra experiencia de esa muerte. es otra experiencia compartida. Mira, de esas tengo varias también. El fin de semana pasado he estado en un congreso en Elche y otra de las ponentes del congreso es una médico que ha trabajado muchos años en urgencias. Trabajar en urgencias te supone que vas a atender a pacientes en muchos casos en estado terminal, porque ya se pone muy malito, entonces la familia llama a urgencias, se persona allí el médico de urgencias, se atiende en los últimos momentos de la vida de la persona. Y esta compañera médico contaba que un día la llamaron de un domicilio y cuando entró a la habitación del paciente pudo ver alrededor de la cama del paciente dos seres vestidos de blanco que estaban allí. Ella no daba crédito a lo que estaba viendo, pero vio a dos seres de blanco que estaban allí y ella distinguió que esos seres no eran reales de esta realidad, sino de la otra realidad. Vio cómo alrededor de la cama se estaba abriendo como un espacio que estaba incluyendo a esta señora y a esos seres vestidos de blanco y vio como muchas líneas se entrecruzaban unas con otras, y ella, la médico, esta compañera, entendió que aquellas líneas eran líneas del tiempo que se estaban entrecruzando en ese momento. Pudo ver y echar un vistazo a ese otro lado y quién estaba acompañando a la señora en ese momento. Quedó consternada, su vida cambió absolutamente. Hubo un antes y un después de esa experiencia que también se le permitió ver para que hiciese ella un cambio espiritual. Cada vez que iba a atender a un paciente que en estado terminal, ella, aunque ya no volvió a ver la visión que tuvo, pero sabía que algo parecido, similar, estaba ocurriendo en la trascendencia de esa persona a la que estaba atendiendo. Eh, y hay otro caso muy interesante, como este, que fue una paciente que me contó que ella estaba atendiendo a su madre en el hospital y la de la habitación de al lado le dijo, mira, voy a ir a asearme un momento a casa, ¿por qué no le echas un ojo a mi hermana que está muy enferma? Y ella quedó al cargo de echarle un vistazo a la hermana. Bueno, al cabo de un ratito dijo, bueno, voy a pasarme a ver cómo está la paciente de al lado, ¿no? Dice que cuando entró en la habitación sintió un frío tremendo y aunque las habitaciones estaban conjuntas,
una al lado de la otra y los aire acondicionados o las calefacciones son común a todo el hospital, cuando entró sintió un frío enorme. Fue lo primero que le llamó la atención, la frialdad que hacía en ese cuarto. Cuando se acercó un poquito a la cabecera de la cama para comprobar cómo estaba la mujer, vio que desde la cabecera de la cama había una luz, que esa luz se iba expandiendo, 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 y entonces ella se quedó en mitad de la habitación, ya no avanzó más, porque vio que lo que estaba sucediendo era algo inusual, y se quedó parada. La luz se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo y fue tomando forma de un camino. Dice ella que ese camino, que en principio era luz, se dio cuenta que la luz era el camino. A ambos lados de ese camino, conforme se iba abriendo, e iba apareciendo a su vista seres espirituales que estaban a ambos lados de ese camino de luz, seres de blanco, más altos, más bajos, más pequeños, que ese camino de luz, que en principio era solamente luz, luego había seres, luego había como un jardín, era un camino que estaba en un paisaje hermosísimo como jamás ella había visto nada parecido en la tierra. Cuando este camino estaba abierto justo encima empezó en la cabecera, pero se fue avanzando, dilatándose sobre el cuerpo de la paciente que estaba trascendiendo, entonces vio cómo salió un humo blanco del cuerpo de esa paciente y se incorporaba a esos seres de luz, se incorporaba al camino de luz que se acababa de abrir encima de la cabecera de la paciente. Wow, Ella entendió esta experiencia. la experiencia brutal, potentísima. Ella entendió que el cuerpo espiritual, que ella estaba viendo cómo se estaba desprendiendo el cuerpo espiritual de esa señora y se estaba incorporando al camino de luz que se le estaba abriendo en ese momento. Bellísimo. Quedó consternada. Solamente decía la mujer que solamente podía decir, qué belleza, dejadme aquí, qué belleza. En ese momento entraron las enfermeras y vieron que la mujer que estaba falleciendo, estaba agonizando, bueno, se acababa de morir. Entonces intentaron llevarse a esta paciente mía, intentaron llevársela de la habitación y ella no quería. Ella solamente decía, qué belleza, dejadme aquí, no me mováis, dejadme, que quiero seguir viendo esta luz, por favor. No, la tuvieron que, o sea, la llevaron, imagínate qué situación, ¿no? Qué situación para esas enfermeras que no estaban viendo absolutamente nada y para esa mujer que le cambió la vida absolutamente desde ese momento. Le cambió la vida totalmente porque ella había visto lo que hay en el otro lado, había visto cómo se había abierto el portal para acoger a nuestro cuerpo espiritual, había visto el cuerpo espiritual desprenderse de esa persona que estaba trascendiendo y cómo se incorporaba al otro lado. Esta experiencia tan brutal, tan potente, le cambió la vida. Hombre, ¿cómo no te va a cambiar la vida si lo estás viendo? A cualquiera, a cualquiera. Si lo has visto. Es como Entonces, un esta privilegio, experiencia, ¿verdad, Lola? Como un ¿el privilegio. qué? Es como un privilegio el poder ser testigo de algo así, ¿no? Es un gran privilegio que no sabemos, bueno, yo como estoy fuera, no sé cuál es el motivo, pero siempre que hay una experiencia compartida, hay un motivo espiritual muy potente de apertura en tu propia vida espiritual y ahora yo estoy contando esta experiencia. O sea que ella, esa testigo, se llevó esa experiencia, pero al contarla a todos vosotros, también os estáis llevando esa experiencia. O sea que esa experiencia es como una gota de agua que se va difundiendo a todo aquel que la está escuchando. Luego todos somos privilegiados, vamos a decirlo así. La paciente fue una privilegiada, yo otra privilegiada por haberme contado esa experiencia
y poder transmitirla a todos los que nos están escuchando, ¿no? O sea, no solamente va destinada a una persona, va destinada a muchas. ¿Te das cuenta, Elizabeth, cómo funciona esto? Qué maravilla, es que la interconexión que hay entre todos, pues así. Exactamente. Sí, Es la sí. interconexión que hay entre todos y cada vez más con estas tecnologías que tenemos, cada vez más se va a poder compartir todo este tipo de experiencias. De hecho, eso es lo que tú haces en tu canal, eso es lo que yo hago en mi canal. Pero la experiencia de muerte compartida, que puede ser echar un vistazo al otro mundo, ¿no? Porque cada vez que alguien fallece se abre un portal entre dimensiones. Yo siempre digo, últimamente lo digo mucho, que las UCIs, que es donde la gente entra muy malita y muchos de ellos no sobreviven porque entra entre la vida y la muerte y algunos no sobreviven, las UCIs desde el punto de vista espiritual son portales interdimensionales. ¿Te Y refieres a las unidades de cuidados intensivos que hay en las UCI son las unidades de cuidado intensivo, que va la gente que está muy malita. Allí hacen lo posible y lo imposible por sacar a las personas adelante, pero hay muchas que no salen adelante, porque cuando estás allí ya estás entre la vida y la muerte. Y mucha gente pues trasciende en las UCIs. Y la UCIs, estar en las inmediaciones de la muerte, abre portales entre dos dimensiones, como el caso que he compartido de mi compañera de urgencias que tuvo el privilegio de tener ella misma esa experiencia. Y si te das cuenta, qué parecido es a lo que me contó mi paciente. Ese portal que se abre, esos seres de luz que están ahí, el aporte que hacía mi compañera fue esas líneas de tiempo que se estaban entrecruzando. Ella pudo ver cómo se entrecruzaban las líneas de tiempo, unas con otras, unas con otras. Y desprenderse el cuerpo espiritual de la persona, como ese humo blanco. ¿Cuántas veces me han contado ese humo blanco que se desprende, o una sombra blanca? Esto, otra paciente que es enfermera normal, no de UCI, sino una enfermera de planta que se llama, ¿no? Porque está en distintas plantas. Dice que un día iba por el pasillo del hospital una noche, simplemente iba por el pasillo del hospital y vio salir de una habitación un globo de luz. Mm. De repente vio salir, traspasar, traspasar la puerta de la habitación que estaba cerrada, vio traspasar por la puerta un globo de luz que traspasó otra puerta de enfrente del hospital y desapareció. Pero ella lo vio como ese globo de luz iba de la puerta, traspasó la puerta, cruzó el pasillo y se marchó un globo de luz blanca con ciertos destellos dorados, redondeado y que pasó delante de sus ojos. Tras los primeros momentos de asombro, tuvo la intuición, porque fíjate, los testigos, cuando les preguntas y le dices, ¿tú qué crees que es eso? Ellos te lo cuentan. Te dicen, pues yo creo que es. Entonces ella pensó que era el cuerpo espiritual de la persona que estaba en la habitación, que había trascendido y que estaba en su viaje hacia el otro lado. Entró inmediatamente en la habitación y efectivamente la persona que estaba en esa habitación acababa de fallecer. Y ella, sin avisar, murió durante el sueño. O sea que no le dio tiempo de avisar a enfermeras ni nada, pero ella, al ver esa bola de luz, supo que la persona que estaba en esa habitación había trascendido. Y lo que vio fue su cuerpo espiritual trascender y marcharse, cruzar hacia el otro lado. O sea, Elizabeth, experiencias, ¿me oyes? Sí, claro, sí. Pues experiencias de estas hay a montones. ¿Sabes que me estaba acordando ahora de un documental que vi sobre la vida de George Harrison, uno de los, De los Beatles. quizás el más espiritual, por lo menos así
lo demostró abiertamente, ¿no? Con toda su búsqueda Ujú. espiritual en la India, ¿no? Sí. Y la esposa cuenta que el día que él falleció en su lecho, Ujú. cama. Estaban reunidos, por supuesto, la esposa lo comenta, ella habla de su experiencia, pero todos pudieron verlo, como al momento en que él trasciende en la habitación, mira, se me paran los pelos. La habitación se llena de luz, pero dice que es una luz incandescente, enceguecedora. O sea, fue como una explosión de Sí, luz. Bellísimo. sí, bellísimo. Fíjate que yo creo que eso sucede en todas las transiciones, en todos los tránsitos. Eso sucede. Lo que pasa es que nuestros ojitos mortales no los pueden ver, pero eso sucede siempre. Que haya veces que los testigos se le permita tener esa percepción y otras veces no, pues ya depende del mundo espiritual. ¿Me comprendes? Que te den permiso para que eso lo puedan ver ciertas personas y otras veces no lo puedas ver. Pero es un regalo. Yo creo que George Harrison, como tantas otras personas, era un ser muy generoso. Era el más espiritual de todos. Hizo esa canción bellísima, Mi Lord, ¿no? Oye, Que sí, que es bellísima. Y a la mujer se le permitió el privilegio de poder echar un vistazo a esa luz que es el portal que se abre entre ambos mundos. Elizabeth, después de las experiencias compartidas y siguiendo, si te parece bien, el proceso de la transición, justo en el momento en que las personas están trascendiendo, hay otra fase, ya la última fase en este plano, que yo llamo las despedidas. Las personas se despiden como pueden o según las habilidades psíquicas que tengan, o también depende del receptor, se pueden despedir de los que todavía están aquí. Hay recogido, yo tengo recogido muchísimos casos, pero en la literatura que habla del tema hay recogido muchos, cómo se despiden las últimas despedidas, ¿no? Cómo se despiden de los que todavía quedamos aquí. Y lo hacen de varias formas. Lo pueden hacer mediante apariciones. ¿Eh? Peter Fenwick a eso lo llama despedidas o mensajes de hola y adiós, porque es como decirte, estoy aquí, me despido de ti, me voy. Y normalmente suelen ser en apariciones. La persona a lo mejor está en su casa, está en su vivienda y de repente pues ve en una esquina, pues ve a su madre o a su padre o a un hermano o a la persona que está falleciendo en ese momento. Incluso se pueden comunicar telepáticamente, suelen ser apariciones en donde la persona que está trascendiendo está rodeada de un halo de luz. Los testigos, los pacientes me dicen, no sé si estaba vestido de blanco o como irradiaba una luz, yo lo veía blanco, pero están rodeados de un halo iridiscente, blanquecino de luz y sonrientes. Es como, estoy bien, te están diciendo, estoy vivo, estoy bien, vengo a despedirme de ti. Y pum, tal como han venido, desaparecen. Y al día siguiente o esa misma tarde le llaman por teléfono, mira que se ha muerto el abuelo, o mira, se ha muerto la abuela. Y la persona dice, no, ya lo sé. Mira, este fenómeno en la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay recogidos casos para aburrir. Cuando un soldado fallecía en estas guerras, ahora con los móviles estás comunicado rápidamente, pero entonces no, entonces tenían que dar el parte de guerra, la gente que había fallecido, el Ministerio de Defensa pues escribía una carta a los padres pues diciéndole que del fallecimiento de ese soldado, ¿no? Y podían transcurrir a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, con tanto papeleo, los viajes, las distancias de la época,
en fin. Pero había tantos casos que cuando llegaba el mensajero con la carta para entregársela a la madre desde el Ministerio de Defensa o del Ejército, y la madre decía, ya sé lo que me va a decir, mi hijo falleció tal día. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque vino a decírmelo, vino a despedirse de mí. De estos casos hay muchísimos. Ahí se empezó a ver que este fenómeno de despedidas, de hola y adiós, era muchísimo más frecuente de lo que uno se imagina. Allí murieron mucha gente y entonces hubo muchas experiencias. Con el tsunami de Japón cuentan también muchísimas experiencias de estas personas que trascendieron todas a la vez y que quedaron como deambulando por distintos sitios de la zona y se aparecieron a familiares, se aparecieron amigos para decirles que estaban bien y que estaban trascendiendo, para despedirse de ellos, porque esta gente que murió en el tsunami tampoco pudo despedirse. Estas cosas suceden cuando no puedes despedirte de la persona. Usan apariciones, ¿no? Pero también usan el sueño. Oh, Según la y usan sí. los sueños, en muchas ocasiones. Tienes que tener la habilidad psíquica de introducirte en el sueño de la persona. Y no todos los espíritus tienen estas habilidades psíquicas. Eso lo cuenta Michael Newton, cómo se introducen en el sueño para despedirse y también en conexiones post-mortem, que ya hablaremos de ella en otros programas que tenemos pendientes, Por Elizabeth, favor, sí, por de favor, cómo... no nos vas a dejar con esto de que lo que No. sucede hasta el momento que trasciende. No, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Ah, Bueno, pues aquí en el sueño también se despiden. Mira, voy a contar el último caso, que es el caso de mi padre y el de mi hija. Mi padre estaba, bueno, tenía achaques, pero tampoco estaba en una muerte inminente. Un día se acostó y ya no se levantó. Murió dormidito, murió en paz. Yo vi el gesto que tenía mi padre cuando murió. Tenía una media sonrisa y eso nos tranquilizó mucho porque vimos que se había ido como había vivido, ¿no? Se había ido en paz. Entonces yo esa mañana llamé a mi hija para decirle que el abuelo había trascendido esa noche. Y cuando le dije a mi hija, Fátima, te tengo que decir una cosa que no es muy agradable. Mi hija me dijo, mamá, ya sé qué ha pasado. Digo, ¿así? Dice, sí, el abuelo ha fallecido. Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, porque esta noche he soñado con él. Bueno, cuéntame, ¿y qué has soñado con él? Pues he soñado con él que venía y me decía, sonriente, pero me decía, Fátima, no voy a poder ver cómo te casas. wow, Entonces, qué lindo. en ese momento, mi hija recién estaba saliendo, llevaba un año saliendo con su novio, ya tienen prevista la fecha de la boda, ya tienen prevista la boda. Eh, pero no podíamos intuir que esa relación, bueno, pues acabara en boda o no acabara en boda o lo que sea, pero mi padre se lo comunicó a mi hija. Me encantan este tipo de cómo se despiden en el sueño porque te dan un mensaje corto, no suele ser largo, pero que tiene mucha profundidad. Tiene mucha profundidad. En el mensaje, Fátima, no voy a poder ver cómo te casas. Mm. Le estaba diciendo, me voy, ya no voy a estar aquí, te vas a casar, sigo vivo en otro lado, porque he podido venir a despedirme de ti. Esas son otro tipo de despedidas, pues, despedidas utilizando el sueño. Sí, nosotros, tanto mi esposo como yo, hemos tenido, bueno, tuvimos muchas despedidas que hizo mi hijo, pero increíble. O sea, yo creo que, como tú dices, algunos que se han ido tienen esa habilidad, él como que la tiene súper desarrollada porque todavía se sigue despidiendo. Bueno, Es tan precioso con mi hijo. Increíble, además, lo veo en distintas edades. Lo veo niño,
y habla conmigo y me cuenta cosas. Es increíble, es increíble. Sí. Hablaremos de eso cuando hablemos de las conexiones post-morte, Ah, cómo no, se siguen ya. comunicando con nosotros después, ¿eh? Sí. Pero ahora sigamos cómo tienen esa forma de despedirse, ¿no? Hemos visto que se pueden despedirse en el sueño, cómo pueden despedirse a través del sentido de la vista, con las apariciones, pero también se despiden a través del sentido del olfato. Ujú, sí. A través del sentido del olfato. Me contaba una paciente que tenía a su hermano muy, muy enfermo en el hospital y había ido un momento a su casa, pues a lo típico, a asearse, a comer algo, a descansar un rato antes de volver a ir al hospital, ¿no? Y que se encontraba en la cocina y en ese momento ella me dice palabras textuales, porque las palabras textuales del testigo son muy importantes porque encierran mucho el contenido. Ella me dice, en ese momento olí la esencia de mi hermano. Y yo le dije, ¿pero qué es? ¿Una colonia? Y me dijo, no, 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 no es una colonia, era la esencia de mi hermano. La pude oler y sabía que mi hermano estaba allí, porque yo estaba oliendo su esencia. No me la podía describir, pero ella sabía que su hermano estaba allí. Dice, me quedé muy, muy asombrada, me quedé muy consternada, porque mi hermano estaba allí conmigo porque lo olí. Al cabo de una media hora la llamaron del hospital para comunicarle la noticia. Entonces ella asoció que en el momento de que estaba oliendo la esencia de su hermano, es que tu hermano estaba allí, estaba con ella despidiéndose de alguna manera, ¿no? En ese turno de despedida que suelen hacer los que se están marchando, según, como dices tú, sus habilidades psíquicas. Este escogió bien por el receptor, la hermana, o bien por su habilidad psíquica, el sentido del gusto, del olfato, ¿no? También pueden, también pueden escoger el sentido del tacto, ¿eh? Tengo pacientes que me han dicho que a lo mejor estaban en su casa tranquilamente y sintieron como un toque en la mejilla, como algo que le apretaba como un abrazo en los hombros y intuyeron inmediatamente de quién era eso, ¿no? De quién, o le estaban tocando en la cabeza, ¿eh? Y al cabo del rato o de la hora o 2 horas le comunican el fallecimiento de alguien. Y ella dice, ya sé lo que ha pasado, porque ha venido a despedirse, ha estado aquí conmigo. Otras veces es mucho más sutil, otras veces simplemente notas la presencia. ¿Cuántos de nosotros no han notado la presencia de alguien? Por ¿Cuántos? supuesto, claro. ¿Eh? Y, y hemos sentido que había alguien más. ¿Eh? Algunas veces ni siquiera nos lo planteamos, pero si nos concentrásemos, nos dejásemos ir, abriéramos la mente, preguntásemos, esa persona se podría comunicar con nosotros. He sentido tu presencia. Otras veces usan el oído, el oído. Me decía otra paciente, me contaba que ella no se llevaba bien con su madre, no se llevaba bien con su madre. De hecho, la madre vivía en Suecia y hacía como 2 años que no se hablaban, ¿eh? Pero que una noche se despertó porque escuchó a su madre gritar el nombre de ella en su oído. Dio tal grito llamándola que la hizo despertarse, ¿no? Y se quedó asombrada, dijo, he escuchado a mi madre darme un grito tan fuerte que me he despertado. Como no se llevaban bien y la familia estaba distanciada, tardó 2 semanas en que un tío le comunicase que su madre había fallecido. Su hermana. Exactamente, su hermano, un tío de ella, un hermano de la madre, le comunicó que su madre había fallecido el mismo día que ella había escuchado y se había despertado
Entonces entendió que aunque se llevaban mal, su madre no se había olvidado de ella cuando estaba falleciendo, cuando estaba trascendiendo. Sí, Eh, qué bonito. Además, son fenómenos que también cierran ciclos, ¿verdad? exactamente, Sanadores, sí. exactamente, son sanadores porque si un espíritu se quiere despedir de ti y hace ese esfuerzo energético, lo hace con un motivo, lo hace con un plan, lo hace yo creo que porque le permiten desde el otro lado que pueda hacerlo Ujú. siempre que es un motivo de amor. Porque esta hija entendió, se dio cuenta de que su madre sí que se acordaba de ella, sí que se acordó de ella en el último momento, sí que vino a decirle que se estaba yendo y que se estaba acordando de ella. Y pudo empezar, aunque ya no estaba la madre, pudo empezar a reconciliarse con su madre, a reconciliarse con su madre, decir, mamá, en verdad tú me querías, en verdad tú me querías, yo también a ti, ¿no? Empezó a reconciliarse a través de esa despedida que tuvo la madre a través del oído. Y otras veces se despide con zarandeos, o sea que a través del sentido del, como he dicho antes, del tacto, bien con una caricia, pero te pueden zarandear. Esto me lo contaba otra persona que el marido había ido a un viaje y ella se había quedado con su hermana para no quedarse sola en casa. Y estaba acostada durmiendo y de repente alguien la zarandeó. Ella dice, es que me zarandeó tanto que me despertó y me incorporé en la cama. Vi que no había nadie, pero encendí la luz y empecé a moverme y en ese momento entró mi hermana y dijo, no sabía que te habías despertado. Y yo le expliqué, no, no, si es que alguien me ha zarandeado, ha sido tú. Y dijo la hermana, ¿qué va? No, no he sido yo, pero te tengo que dar una noticia. No iba a dártela hasta mañana porque estaba durmiendo, pero me acaban de llamar y me han dicho que tu marido le ha dado un infarto fulminante, Wow. pues ya ahora. ¿Eh? Súper interesante. Me imagino que tienes muchos otros. Eh, Tengo otros no voy casos, a ir, sí, sí. pero imagínate, el tiempo ya está. Así que vamos a tener que hacer una miniserie de... De todas las cosas que ocurren en el tránsito, de cómo nuestro espíritu sigue, continúa y hay muchos sucesos que ocurren. La muerte es mágica, la muerte es mágica y abre un portal en donde tu espíritu se desprende y se despide de los que por lazos de amor ha estado unido. Bueno, por los momentos vamos a seguir conversando. Tenemos ya pendiente otra conversación que anunciaste aquí sobre las conexiones después de la transición. Sí, señora. Y yo encantadísima, la miniserie va conmigo. Muy bien. Y nada, gracias Lola, de verdad agradecidísima, bendecida con tantas ah, bellezas que has contado, porque son bellezas. Y, y bueno, esperamos ansiosos el nuevo encuentro. Gracias. Claro que sí. Y yo estaré aquí, Elizabeth, para compartir con vosotros y con todos los que os interesáis por estos temas y estáis abriendo, como yo, al mundo espiritual, de todas estas experiencias de las que me han hecho depositarias, no para que yo me las quede, sino para que yo soy usada como instrumento para poder transmitirla a los que me estáis oyendo. Que así siga siendo. Amén. Un beso a todos.